que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, ahora que usted habla de Francia, usted tiene que leer la intervención del presidente Emmanuel Macron ayer en el gabinete después de llegar de las vacaciones de verano, en donde advierte al pueblo francés de las fuertes restricciones que vendrán producto de la coyuntura que se va a vivir, entre ellas el problema de la sequía, el problema de la guerra, el problema del suministro. Habrá que apretarse el cinturón, una situación muy dramática. Es más, la presentaron por televisión, Sí, directa al presidente Macron y su gabinete, hablando de la grave situación que se viene para los próximos meses, no solamente para Francia, vienen días difíciles para el mundo en general. No, para recordarle. Y un verano muy duro. Esta cosa. Un invierno, perdón, muy duro para... Yo quiero partir en la parte nacional. Le voy a leer, tomado del periódico Metro Libre, la siguiente información y le voy a hacer un par de comentarios. Dice, la Asamblea Nacional preocupada por la situación jurídica de los diputados. La Asamblea Nacional, a través de un comunicado, expresó su preocupación por la situación jurídica de los 15 diputados de Cambio Democrático que fueron expulsados de su colectivo. Hemos observado, dice, con cautela la situación jurídica de los 15 diputados de nuestra Cámara Legislativa, quienes cumpliendo con su facultad de ejercer el voto para la elección de la directiva de la Asamblea Nacional en el periodo 21-22, expresa la nota. La Asamblea Nacional se encuentra preocupada por la situación que puede surgir si se llega a vulnerar lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Panamá, cuyo tenor literal establece que los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de su cargo, señala el legislativo. La Asamblea Nacional, dice, pretende dejar sentado su compromiso con la institucionalidad e independencia del primer órgano del Estado, por lo que reitera a la ciudadanía su deber constitucional de salvaguardar la democracia e integridad del mandato expresado a través del sufragio electoral y el consecuente otorgamiento de las credenciales. Un comunicado claro. Déjeme explicarle algunas cosas que yo creo que debemos saber. Fíjese que le hablaba de todo esto que está pasando en el mundo, porque una de las cosas en la que prospera todo lo indebido es en la ruptura institucional de una nación. Claro. Cuando usted rompe esa estructura, la institucionalidad tiene que ver con el Ejecutivo, el Legislativo, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los partidos, tiene que ver con todo. Entonces, en este es un momento en el que los antipolíticos, entre comillas, han levantado un ataque brutal contra las estructuras políticas de los países. Después se andan lamentando cuando el resultado es un iluminado. Pero yo quiero, sí, usted lo ve por ahí, ¿no? Diciendo no. Nunca mejor dicho, pues definiendo pues los miembros del movimiento de la Ilustración se llamaban a sí mismos iluminados, porque ellos decían que había que romper con todo lo que se había hecho antes era malo. Así que ellos, de ahí empezaba el año cero de la historia, porque ellos llegaban a ser un nuevo modelo. Y terminaron comiéndose ellos mismos. Terminaron pues creando tiranos y creando gente peor de lo que ya había antes, y dumpando todos los contrapoderes que existían. Y fíjese que nosotros nos hemos detenido en este proceso de los 15 diputados, porque yo creo que la discrepancia interna, lo que uno debe aspirar siempre es a impulsar la democracia como sistema, entendiendo que la democracia no es revolú y que la democracia representativa tiene un mecanismo de desarrollo institucional que le permite asegurarse que la participación sea efectiva y ordenada. ¿Ve? Entonces, si usted ve lo que pasó en Cambio Democrático, fue la utilización de la justicia para resolver contradicciones políticas. Eso va contra el principio del fortalecimiento de la democracia interna de los partidos políticos. Pero también va contra otro principio, que ha sido claramente señalado. Si tú estudias todos los procesos judiciales que electorales que se han manejado en el Tribunal Electoral, en el proceso de investigación, el tribunal ha reconocido como principio el debido proceso.
y que para expulsar a un diputado o para quitarle la curul, Fernando, hay que seguir el debido proceso en los procesos electorales, porque al final de lo que se trata es de ponerle una sanción a un diputado. Claro. Y como consecuencia de eso, sí, la jurisprudencia del Tribunal Electoral acepta el principio claro de que este procedimiento tiene que llevarse con respeto al debido proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que llevarse con respeto a escuchar a la parte que se pretende castigar, aceptar, mirar las pruebas, analizar las pruebas, permitir el descargo y llevarse dentro de las formalidades que establece la ley y la Constitución. Todo eso fue violado en este proceso que se siguió a lo interno del cambio democrático y que ahora pasa al Tribunal Electoral. Entonces, si usted estudia los fallos que el tribunal ha hecho, se dará cuenta que el tribunal reconoce como principio fundamental en todos estos procesos que se deben dar dentro del debido proceso y que cualquier falta al cumplimiento de ese principio que tenemos derecho todos los panameños cuando se nos va a juzgar por cualquier tipo de jurisdicción genera una especie de doctrina jurisdiccional que debe ser seguido por los partidos, porque al final lo que aspira el Tribunal Electoral es a fomentar la democracia en los partidos políticos. Y es por eso que el Tribunal Electoral debe prestarle atención a este caso, con particular singularidad, porque se trata de un núcleo, no se trata de un diputado o dos diputados, no, se trata de una confrontación política que un sector minoritario, en términos de cantidad de gente, mayoritario sí en la estructura formal, trata de imponer. Y la Asamblea advierte sobre la violación al artículo 154 de la Constitución, que dice que los diputados no son responsables por los votos que se emitan. Pero además, para condenar a alguien, expulsar a alguien, tiene que haberse producido una grave violación a los principios, a los principios, ideología y plataforma de partido. Si bien es cierto, constitucionalmente, los diputados forman parte de la estructura del partido, también obedecen por principio democrático al electorado que lo eligió. Claro. Pero en este proceso, los 15 diputados, no se ha seguido. Entonces yo los invito a que revisen, y sería bueno, tanto los diputados como el cambio democrático de su estructura superior, revisen los fallos del Tribunal Electoral. Recuerdo uno, Fernando, ¿usted recuerda cuando la expulsión en el Molirena? ¿Se acuerda? Sí. Que el tribunal revocó, habló de hace tiempo. ¿Y por qué lo revocó? Porque se violaron todos los procedimientos. Y no hubo más remedio Que echarlo para atrás. que echarlo para atrás. Entonces el tribunal en eso ha sido categórico, el Tribunal Electoral. Y yo creo que en este momento, Fernando, de amenaza al proceso democrático en el mundo en general, no solamente en nuestro país, en los Estados Unidos. Hombre, lo que pasó el 6 de enero, lo que pasó en la administración Trump, que todo lo que hizo el expresidente Trump de llevarse documentos secretos y que ahora sus abogados reconocieron que nunca debieron llevárselo y que el propio vicepresidente, ex vicepresidente Pence dice, yo no me llevé ningún documento secreto porque eso está prohibido. Claro. Y hay un acoso a la democracia en los Estados Unidos. Hay un acoso en la democracia en Nicaragua. Oh, En Venezuela. En Venezuela no existe. Hay un proceso en Colombia que debemos seguir para ver si realmente Petro entiende que los cambios hay que hacerlo en el marco democrático y solo se pueden hacer los cambios que puedan sustituirse en el tiempo. Y el Tribunal Electoral de nosotros aquí en Panamá debe entender que es fundamental las cosas que se deben hacer. Y me preocupa mucho porque, por ejemplo, Fernando, yo no sé si usted leyó o escuchó la intervención del magistrado Cigarruita. Si usted la mira completa, se dará cuenta
que lo que se está diciendo en las redes sociales Es totalmente distinto a es lo... distinto a lo que él dijo. Entonces, hemos como perdido la capacidad de escuchar. Hemos perdido la capacidad, ¿por qué? Porque nos montamos en principios simplistas de una realidad compleja. Si hay algo que caracteriza al mundo en general y al país en particular, es la complejidad. Por ejemplo, Fernando, ayer hablaba con un eminente especialista en finanzas públicas y fíjese en análisis del presupuesto nacional. Nosotros decimos que el presupuesto de la nación panameña es de 28 millones, 28 mil millones. 28 mil, 27 mil millones es lo que está pidiendo. Pues. Si usted mira bien el enfoque como está ahí, ese número lo lleva a conclusiones falsas. Porque ese número en su totalidad incluye el sector no financiero, que está ahí porque está, pero no tiene, usted lo que tiene que ver de ese presupuesto es el gasto del gobierno central, de las entidades del gobierno, que pertenecen al gobierno y el legislativo. Ese es el gasto. Cuando usted suma eso da 14 millones de dólares, aproximadamente. Sí, de los cuales 4 millones de ese presupuesto, 4 mil millones son deuda. Son deuda. El resto eso no. Y le da 10. De esos, hay 2.100 millones que son subsidios. Quedan 8. Quedan 8. Y los ingresos del Estado son de 7.000, 8.000 millones, 7.000, están por ahí. Entonces es la diferencia. Lo otro incluye, que yo saco, las transacciones del Banco Nacional, la caja de ahorro, el Tocumen, no, y sí, está cosas también, que son rentables. Está también la caja del Seguro Social. Sí, sí, eso. Entonces, cuando usted va al núcleo del problema, se dará cuenta de que el presupuesto es esto que yo le estoy diciendo. Entonces, en términos concretos, en las finanzas del Estado se mueve en este nivel. Entonces, cuando uno dice, no, lo que pasa es que 28 mil millones es un derroche. Pero si el Estado no cuenta con 28 mil millones, es un presupuesto que está presentado, es cierto en su presentación, pero no es cierto en la interpretación que hace la gente del presupuesto. O sea, yo creo que el ministro debe explicarle al país que realmente... O el director general de presupuesto. Que la esencia de esto es casi reduce. Porque cuando hacemos esto, damos la impresión de que nosotros nos estamos endeudando enormemente, pero una gran parte de eso no es endeudamiento. Más de la mitad del presupuesto de esto son entidades no financieras, son transacciones de otra naturaleza. El núcleo del problema en la que nosotros financiamos, por ejemplo, son los subsidios. Y yo no estoy en contra de dinero duro y puro y duro. Claro, es el dinero que yo necesito. Porque las recaudaciones son de 7.000, 8.000 millones. Usted se da cuenta que hay un faltante de 1.000 millones, probablemente. Un faltante no, entre gasto y gastos e ingresos. Una parte de ese incremento son los incrementos que tienen que ver con las leyes especiales. Entonces, ¿por qué yo le explico estas cosas? Porque es el análisis de estas cosas, el análisis de los estudios que hacen las entidades, el análisis de riesgo, las que nos permite a nosotros poner en perspectiva lo que estamos haciendo. Yo creo que, por ejemplo, los subsidios que tengan que ver con educación, con salud, son subsidios de inversión. Yo no lo llamaría ni subsidio. Lo sacaría de la categoría de subsidio para llamarle inversión. Todo lo que yo haga en becas. Y ahora, el manejo de eso es otra cosa. Es otra cosa. Todo lo que yo haga en eso es inversión. Y subsidio sí al consumo, eso sí es subsidio. Sí. Entonces, fíjese que el gabinete ayer, en el Fondo de Estabilización Tarifaria, que es FED, el extraordinario, porque hay dos FED. Hay un FED que cubre a los que consumen entre 0 y 300. Ayer el gabinete aprobó la extensión de un mes más, hasta finales de septiembre, del extraordinario. Que se puso por la pandemia. Que se puso por la pandemia y que cuesta 15 millones mensuales. Entonces, el gobierno actuó dando un paso más, extendiendo esto en el gabinete. ¿Por qué le traigo esto? Porque es el análisis sereno de esto. Igual que espero que el Tribunal Electoral haga el análisis sereno de que del que apasionadamente se hizo un cambio democrático, tratando de ganar
obtener una victoria política utilizando la ley. Fíjese a qué llevó esto a Argentina, Fernando. Argentina está en medio de una profunda crisis. Hay un sector del peronismo pidiéndole al presidente de la República, Alberto Fernández, que le otorgue un indulto a la señora Kirchner. Y Fernández, el presidente, se mueve entre la legalidad, porque él sabe que ese indulto constituye un elemento negativo a la justicia. Bueno, es lo mismo que está pasando en España con los condenados por el R en Andalucía. Y él no se ha atrevido a hacer esto. Y ojalá no lo haga, por el bien del país. Pero Argentina está atrapada en una lucha interna que destruye la institucionalidad. Y Chile marcha peligrosamente hacia eso. Ojalá lo puedan resolver para el bien de ese país. Ojalá Petro pueda resolver los problemas que tiene. Ojalá nosotros podamos llevar a Venezuela a una alternabilidad del poder, en una democracia abierta, para conseguir lo que se necesita en los procesos democráticos, que Brasil lo tiene. Es lo que señala Lula, la alternabilidad. Lo importante de este momento en Panamá es fortalecer la institucional y tener conciencia de que la democracia nuestra está siendo amenazada.